tardes, soy Manuel Oriol, director de Ediciones Encuentro. Bienvenidos a esta presentación de un nuevo libro del periodista Fernando de Haro, que tiene el enigmático título de La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa. Esta presentación iba a realizarse en directo, como habitualmente se hace, pero la crisis en la que estamos inmersos del coronavirus nos ha obligado a ser creativos e inventar un nuevo estilo de presentación, una presentación virtual a distancia. Hemos pedido a los intervinientes en esa presentación que se graben en sus casas la intervención y haremos un montaje para que ustedes puedan disfrutar de este libro y de la conversación que este libro quiere suscitar. Además del periodista y autor del libro, Fernando de Haro, a quien podemos definir como un pensador de la actualidad, tenemos con nosotros también a Pablo Hispán, por un lado, que es jefe de gabinete de Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y por otro lado a Ignacio Urquizu, que es diputado por Teruel en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados del PSOE. A ellos les agradecemos muy especialmente que hayan participado en esta idea novedosa de la presentación virtual y espero que ustedes disfruten de ella y que, sobre todo, también puedan disfrutar de la lectura del libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos desde la España vacía, desde Alcañiz, desde Teruel. Yo no sé si es muy frecuente este tipo de presentaciones o si estamos inaugurando un nuevo formato. Debe ser, no sé si la primera, que yo conozca por lo menos sí, donde los diferentes intervinientes vamos a hablar así de forma digital. Así que, en primer lugar, pues es un placer estar participando hoy en la presentación de este libro de Fernando de Haro, el libro La ventaja de mirar insistentemente. Antes de hablar un poco sobre el libro y expresar un poco pues, algunas de mis opiniones, sí que me gustaría, bueno, pues como todos creo, hacer un llamamiento a la responsabilidad. Estamos viviendo ahora mismo un momento muy, muy crítico en el país, seguramente de los más críticos en las últimas décadas. Quizá lo más parecido a lo que está pasando ahora mismo en España, pues sucedió allá por los años 30. Estamos viendo cosas que no habíamos vivido en nuestra generación, como el estar confinados en casa, es decir, cosas que son bastante graves. Y por eso, pues mis primeras palabras a todo el mundo que nos está viendo en sus casas, para darles ánimo, para darles fuerza, para decirles que al final toda esta situación mejorará y cambiará si cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad individual, hacemos lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en nuestras viviendas y frenar la propagación del virus. Aquí en la España interior lo estamos haciendo, en Alcañiz se está haciendo, la gente está en sus casas de forma responsable. Sí que es verdad que de vez en cuando, bueno, pues hacemos alguna acción colectiva. Ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, todas las balcones de la ciudad estaba la gente tocando los tambores, que es una forma de ir adelantando la Semana Santa, que parece difícil que la vayamos a celebrar este año. Así que, bueno, pues un mensaje de ánimo, de solidaridad, de decirles que cuanto mejor lo hagamos ahora, pues más fácil saldremos de esta situación y más rápidamente venceremos a esta enfermedad, a este virus, y por lo tanto superaremos esta situación de dificultad. Y vamos a hablar un poco del libro. No quiero extenderme mucho o hacerlo muy largo mi intervención, pero sí que me gustaría decir algunas cosas. Primero, agradecer al autor, a Fernando de Haro, pues haber pensado en mí para esta presentación. Me da mucha pena no estar en Madrid y además no poder compartir el espacio con Pablo Hispán, a quien no conozco mucho, pero sí que tengo unas muy buenas referencias por su inteligencia. Y como digo, al autor, a Fernando de Haro, que alguna vez me ha entrevistado en su programa y la verdad que han sido, pues eso, una de sus entrevistas, pues inteligentes, porque alguien que lee, como demuestra él en este libro, y que escribe, como lo demuestra en este libro, es alguien que tiene un amplio conocimiento de muchos de los problemas sociales de la sociedad en la que nos toca vivir. Así que agradecer mucho al autor que pensara en mí en una mesa pues de tan nivel, o por lo menos acompañado de gente tan valiosa. El libro que tenemos en nuestras manos yo creo que merece la pena leerlo por varios motivos. El primero de ellos es porque te hace pensar, y creo que un buen libro
es aquel que no te da respuestas cerradas, sino que te abre muchísimas preguntas. Y que además después de leerlo tienes ganas de leer más sobre ese tema y de informarte mucho más. Y yo creo que con este libro de Fernando de Haro, te pasa eso. Después de leerlo, te quieres leer más sobre religión, quieres leer más sobre populismos, quieres más sobre periodismo. Así que es un libro que genera inquietud intelectual. Y como digo, eso no es fácil en todos los libros, el que cuando lo acabas, pues tienes ganas de saber más de ese tema o leer más sobre el autor. Así que enhorabuena al autor, a Fernando, por haber despertado, por lo menos en mi caso, esa inquietud intelectual. En segundo lugar, porque es un libro que, a pesar de estar escrito por un periodista, tiene rasgos que se aproximan mucho a lo que se esperaría de un científico. Y es que demuestra haber leído mucho sobre los diferentes temas, trae muchas citas, mucha bibliografía, y lo que demuestra es un amplio conocimiento de los diferentes temas que trata. Por lo tanto, felicitar también al autor por esa capacidad de sintetizar mucho conocimiento en muy pocas páginas y que demuestra que es algo más que un ensayo, que demuestra que lo que tiene uno entre sus manos es un libro con una cierta capacidad analítica después de haber leído y analizado, investigado sobre las diferentes materias que aborda. ¿Qué me gustaría destacar del libro? ¿Qué aspectos? El primero, es en el que yo más he aprendido y el que he tenido muchas más ganas de saber, es todo lo que tiene que ver lo que aborda respecto al papel de las religiones en las sociedades actuales en los últimos años. Las religiones, no solo la islamista, sino también la religión cristiana, es decir, que aborda diferentes religiones. Sí que es verdad que yo he echado de menos algo de literatura académica y tengo mis dudas de que el cristianismo esté, o el catolicismo, mejor dicho, esté vinculado a los valores de la Ilustración. De hecho, cuando nacen los partidos de democracia cristiana, allá por finales del siglo XIX, una de sus motivaciones era justamente que la idea de democracia y los valores ilustrados pues no lo compartían. Por lo tanto, aunque el autor hace un esfuerzo por vincular el cristianismo a la Ilustración, en la actualidad sí que es verdad que en el origen eso no sucedía. Y de hecho el origen de los partidos de la democracia cristiana era una cierta oposición a todo lo que tenía que ver con justamente la democracia. No aceptaban el concepto liberal, que el poder podía emanar del pueblo, frente a las tesis anteriores donde el poder emanaba más bien de la religión y tenía un origen divino. Y sobre esa forma de entender el poder se asentaron muchísimos regímenes autoritarios en la Edad Media y fue, digamos, el pensamiento liberal el que echó abajo esa visión del poder. Por lo tanto, es verdad que aunque el autor se centra mucho en los últimos años, el cristianismo no siempre ha tenido ese origen. Y lo digo porque a veces se pone en cuestión también el pensamiento islamista como incompatible con la democracia liberal. Y eso un poco se deja entrever en el libro. Y uno cuando lee la tesis de Stathis Kalibas, un profesor de la Universidad de Yale, que analiza justamente ese origen de los partidos de democracia cristiana y lo vincula con su oposición inicialmente a la democracia liberal y a la Ilustración, acaba demostrando que cuando se convierten los partidos de democracia cristiana a ser firmes defensores de los valores ilustrados y de la democracia liberal, cuando compiten en las elecciones y ganan, obtienen buenos resultados. Y seguramente eso podría explicar fenómenos como el de Turquía, donde un partido islamista ha llegado a estar en el poder, no siempre en las situaciones actuales, sino que muchas veces respetando los valores de la democracia liberal, aunque ahora mismo en este caso eso se puede poner en duda, pero sí en el pasado. Lo que quiero decir es que sí que hay esperanza para las democracias liberales compatibles con los pensamientos islamistas y de hecho la primavera árabe, si algo demostró, es que en esos países, en esas sociedades, indistintamente de sus valores religiosos, había ansias, esperanzas, expectativas de tener sistemas políticos abiertos, plurales y donde las diferentes ideologías e ideas pudieran estar presentes. Así que en esa parte del libro seguramente es la que he aprendido porque hay una parte de narrativa que produce el autor fruto de sus resultados y de sus viajes y que demuestra un amplio conocimiento, pero sí que es verdad que he hecho de menos un aspecto mucho más crítico de lo que ha sido el papel de la religión y su compatibilidad con las democracias liberales. Respecto a la parte que dedica al populismo, es verdad que me parece muy interesante, pero he hecho de menos una visión también más crítica de por qué surgen los populismos. Surgen básicamente por diferentes motivos. Como todo fenómeno social tiene una base que se explica por varios aspectos. Creo que una de ellos tiene que ver con la desigualdad, de la que no se habla mucho, pero las desigualdades que se producen como resultado de la crisis económica explican muchos de los movimientos políticos que vemos en los últimos años y es esa situación de desamparo que sufren unas amplias capas de la sociedad que ven como su situación social y económica
no mejora a pesar de la recuperación y por lo tanto que la crisis económica agranda las desigualdades y cuando llega la recuperación no mejoran, pero también porque perciben que los partidos tradicionales no son capaces de poner sobre la mesa proyectos políticos sólidos que tengan vocación de mayoría. Y esa es la idea del no nos representan. El no nos representan es una percepción ciudadana de una ausencia de proyectos políticos con vocación de mayoría. Lo deja entrever un poco el autor cuando habla de Marc Lilla y cómo los elementos identitarios han hecho mella en la socialdemocracia, pero es algo que seguramente ha afectado a las ideologías, no solo a la socialdemocracia, y lo que quiero decir es que esa crisis política y esos populismos tienen también su base en las ausencias de proyectos políticos con vocación de mayoría. Y esa idea no la acabo de ver en el texto y sí que creo que completaría bastante muchos de los argumentos que el autor pone sobre la mesa para hablar sobre la crisis política y de las democracias. Además, es verdad que una de las partes que más me gusta del libro es cuando cita a los federalistas y los debates que se producen en la democracia norteamericana, porque soy de los que piensan que el Federalista seguramente es el mejor libro de ciencia política que se ha escrito en la historia, o hay pocos que le puedan superar, ya que sobre ellos se ponen las bases de muchos de los debates que tenemos en las democracias actuales. En definitiva, me ha parecido un libro, como digo, interesante, que genera preguntas, con el que uno aprende. Es un ensayo que creo que hay que felicitar al autor por haberlo escrito, que en estos tiempos es un ensayo distinto, porque, como digo, dedica un amplio espacio a las religiones y es algo que uno no encuentra generalmente en muchos de los ensayos y que en esa visión, que le lleva a veces a una visión más ética y moral de la democracia que la visión liberal que podemos conocer, pues hace que sea un enfoque distinto a lo que debería ser un análisis político más convencional. Acabando, porque como decía no quería ser extenso y no quería que esta presentación durara mucho, felicitar de nuevo al autor, sentir profundamente no poder estar allí en Madrid y compartiendo. Espero que el autor nos invite, no sé, a otra presentación o a hacer algún acto distinto para poder hablar de todos estos temas que a mí me generan un enorme interés. Y de nuevo, como empezaba, dar mucho ánimo a mucha de la gente que nos está viendo, que estará confinada en sus casas, que de esta situación saldremos, como hemos salido de otras, pero lo haremos si somos responsables, si cooperamos, si actuamos como sociedad en su conjunto y si somos capaces de ir poco a poco siguiendo las instrucciones que se nos remiten para poder frenar este virus, el coronavirus, que están acechando a las sociedades en todo el mundo. Muchísimas gracias por este tiempo y a vuestra disposición. Seguimos viéndonos en las redes. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora que el coronavirus nos obliga a todos a pasar un tiempo en casa, quiero animar a leer este libro de mi buen amigo Fernando de Aro. Es un libro sobre el mundo de antes de esta pandemia, que quizás se parecerá bastante al mundo que nos encontraremos cuando recobremos la normalidad, ¿o no? Este libro tiene 4 cosas interesantes. Un título provocador, aquí, la ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa. La verdad es que nunca encontré un libro que tenga un título así. Puede sonar moderno y además parece aquí pues, la famosa sopa Campbell's de Andy Warhol, ¿no? Pero a pesar de lo provocador y de lo moderno, creo que es desafortunado, porque este libro no es un libro estático, es un libro que te va llevando a sitios muy diferentes, aunque pretenda envolver la realidad como una lata, pero lo hace no de un modo circular, sino a través de ángulos muy diversos. No lo hace de un modo curvo, lo hace de un modo oblicuo. Lo hace, yo creo, más interesante. Es un libro, además, autobiográfico, porque igual que Borges escribía que al final la obra de un artista, a lo largo de toda su vida, reflejaba su rostro, la imagen de su cara, este libro refleja la vida y el rostro, la cara de Fernando, sus viajes por Oriente Medio, sus experiencias como redactor de economía en medios de comunicación, como periodista, y su compromiso como cristiano en una era que considera secular. Es una visión comprometida del mundo de nuestro tiempo, de sus avances, de sus contradicciones y de sus miserias también. Y lo hace desde España, como ciudadano de un país en un momento histórico en cuya esfera pública se dan debates en los que él no duda en participar. Y entra a fondo, desde la cuestión de Cataluña, la prisión permanente revisable, muchos temas de nuestro tiempo que se nota que le provocan preguntas y a veces incluso desgarros interiores. El libro, en tercer lugar, es un compendio de los temas de nuestro tiempo,
con referencias culturales muy interesantes y con un elemento que lo sobrevuela y que para mí me gusta denominar como la crisis de la cultura de la modernidad, que además queda reflejado en un interesantísimo epistolario final con Miquel Azurmendi, que gira en torno a la idea de bien común y de la crisis de la democracia liberal. Es un libro que contiene muchas preguntas, las preguntas que debe hacerse un ciudadano de nuestro tiempo, un ciudadano comprometido, que refleja también que es el carácter de periodista de Fernando. Aunque, quizás también como periodista, no aporta respuestas concretas a esas preguntas que va dejando caer y que va formando. Quizás porque todavía esas respuestas a las preguntas no existen. Me da pena que el coloquio previsto no haya podido tener lugar, porque el libro de Fernando da para una o varias conversaciones de interés, de esas que cada vez hay menos. Es mucho lo que me queda por decir y espero que cuando volvamos a la normalidad lo podamos decir lo podamos decir en vivo, ¿no? Ya que, bueno, pues como todos sabéis, estamos aquí en ese aislamiento que provoca el coronavirus. Pero esta breve intervención no la quiero terminar sin decir lo fundamental que hay que decir siempre cuando se presenta un libro. Compren el libro. De este libro de Fernando, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, de este libro no se arrepentirán ni de haberlo comprado ni de leerlo. Buenas noches. Saludos amigos, bienvenidos a esta presentación virtual en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis sanitaria. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Gracias por escucharnos, gracias por seguir esta presentación. Yo tengo que hacer varios agradecimientos antes de comenzar. En primer lugar a mi editor, a Manuel Oriol, que cuando le presenté el proyecto de este extraño libro estuvo dispuesto a aceptarlo. Y eso ya es una cosa que refleja su, capacidad de apostar por libros complicados. Y por supuesto, muchas gracias a Pablo Ispan y a Ignacio Urquizu por haber estado en esta presentación. Pablo Ispan representa, digamos, en el ámbito del Partido Popular, en el ámbito de la derecha, en el ámbito de la tradición liberal, pues una de las mentes más lúcidas que tenemos. Por eso me ha honrado profundamente que se haya tomado la molestia de leer este libro, este librito mío, y de Ignacio Urquizu pues hay que decir algo semejante. Él es, dentro del ámbito socialdemócrata, un gran sociólogo, diputado, alcalde, un hombre que ha pensado seriamente sobre el momento que atravesamos. Desde luego, a mí me dan ganas de, al iniciar esta conversación, aplazarnos con los dos, los tres, para una futura cita en la que conversar más despacio sobre las cuestiones que ellos plantean que me parecen interesantes. Agradecimiento a vosotros. Supongo que tenéis muchas cosas que hacer y habéis querido estar con nosotros en esta presentación virtual. Voy a partir para mi intervención de un comentario que ha hecho Pablo Ispan, diciendo que este es un libro con muchas preguntas y con a veces pocas respuestas. Y es verdad, este es un libro que surge de esas veces en las que uno se sorprende poniéndose cuestiones, formulándose cuestiones que no tiene inmediatamente respuesta para ellas. Lo digo en la introducción. Hay momentos en los que uno tiene que admitir con humildad, con sencillez, que no sabe qué responder a lo que se está preguntando. Por ejemplo, cuando una alumna mía de 20 años me pregunta que por qué un sistema democrático es lo mejor para regir una sociedad. Claro, yo que he nacido en una generación para la que la democracia es un gran activo, pues te quedas absolutamente, digamos que provocado por una cuestión así. Otras preguntas surgen pues a las 5 de la mañana en Alepo, cuando suena el muezín y están llamando a la oración, y has estado algunas veces ya en Oriente Próximo y no sabes
a qué Dios está invocando el Islam, qué significa el Islam para el presente. Otras te asaltan, no sé, caminando por un parque en Londres y viendo la soledad de los estudiantes universitarios. Sí, Pablo, llevas razón. Aquí hay muchas preguntas que no tienen respuesta, pero no me siento de ningún modo acomplejado. Hay veces en las que es necesario convivir con las preguntas. Decía Ignacio Urquizu con mucha fineza que la tradición cristiana en algún momento ha tenido, digamos que incomodidad con la tradición ilustrada, y que eso ha provocado choques sobre el fundamento de la democracia. Bien, yo creo que es un buen punto de partida para conversar sobre algunas de las cuestiones esenciales de este libro. Afortunadamente, el mundo liberal, el mundo ilustrado, supuso una intensa y una formidable provocación para la tradición cristiana, que recuperó, gracias a esa provocación, el valor de la libertad. Es decir, que nada puede pasar a través de la libertad, si no es a través de la libertad. Pero yo creo que en este momento en el que estamos, la situación es muy diferente a la situación del siglo XVIII o la del siglo XIX, en la que se enfrentaban tradiciones religiosas, o la tradición católica con la tradición liberal o ilustrada. Este libro precisamente parte de una descripción de un mundo que se ha curvado. Es decir, Ignacio, todos pertenecemos a la tradición ilustrada, todos los occidentales compartimos esos valores, pero probablemente los que tienen una tradición socialdemócrata, los que tenemos una tradición católica, los que tienen una tradición liberal, tenemos, me parece, y esto podemos seguir debatiéndolo y estaré muy interesado, tenemos que convenir en que ese mundo de la ilustración, ese mundo de valores, pues se nos ha venido abajo. Yo comienzo el libro utilizando una metáfora de la curvatura del tiempo y el espacio. Cuando todavía estaba en vigor la física de Newton, sabíamos que un libro se caía porque la ley de la gravedad atraía a los cuerpos. Ahora nos están explicando los físicos que en realidad un libro se cae porque se curva el tiempo y el espacio. Pues de igual modo que se disolvió esa certeza sobre las leyes físicas, yo creo, Ignacio, que hemos visto cómo se disolvían referencias que teníamos y que eran habituales para nosotros. Nosotros pensábamos que los estados eran soberanos, nosotros pensábamos que se sea liberal o se sea socialdemócrata, pues la mano invisible del mercado iba organizando las cosas, y si no, se producía, digamos, una intervención del Estado y arreglaba esas cosas. Estos días, precisamente, con la crisis del COVID-19, nos estamos dando cuenta de que ese mundo de referencias que nosotros considerábamos habitual, ese mundo ilustrado que era el paisaje en el que vivíamos, de pronto ha desaparecido. Por ejemplo, creíamos que siempre la tecnología, la capacidad de hacer, iba a estar por encima de la biología, y de pronto el COVID-19 nos sorprende porque la biología en este caso el virus, está muy por encima de nuestra capacidad de tecnox, de transformar la realidad. Es todo un mundo el que nos ha venido abajo, ese mundo de valores que con gran esfuerzo construimos. Y aquí yo dialogo con los que todavía son optimistas, hablan de una sociedad post-occidental, pero que se ha creado una síntesis occidental de tal manera que esos valores han pasado a todo el mundo. Yo creo que esta crisis, por ejemplo, del COVID-19, que nos muestra una globalización en la que los virus viajan en todas direcciones, en las que los estados soberanos no tienen capacidad para hacer frente a las situaciones en las que estamos, en las que desgraciadamente nos podemos encontrar probablemente con una crisis económica como la de 2008 y en la que no va a ser seguramente suficiente, pues un manguerazo de liquidez como la que se hizo por la Reserva Federal en 2008, nos dice, me parece a mí, que es todo un mundo el que se ha acabado, es todo el mundo el que se ha acabado y todavía no acabamos de entender cuál es el mundo que tenemos por delante. Decía
Pablo Ispan con razón que yo me refiero a una cierta crisis del mundo occidental. Sí, en efecto, esta es la cuestión. Claro, ¿en qué consiste esa crisis? ¿Y qué soluciones han propuesto? Algunas de esas cuestiones las abordo aquí. ¿Cuáles son los síntomas de esa crisis? Bueno, los síntomas de esa crisis, por ejemplo, son el terrorismo. El yihadismo no es sino la expresión de que donde había una serie de valores, llamémoslos valores islámicos o valores occidentales, ha aparecido la nada como criterio, la voluntad de destrucción. Aquí hago un repaso sobre el origen del yihadismo. Me parece que Oliver Roy es el más preciso en esto, cuando muestra que en realidad el yihadismo no es tanto consecuencia del propio Islam, que sí tiene elementos a veces violentos, sino de el nihilismo dominante en nuestra sociedad. Bueno, expresiones de ese mundo que se ha derrumbado son expresiones fuertes, duras, son la violencia, el yihadismo, y luego hay expresiones más suaves, pero que también muestran hasta qué punto el mundo de referencias en el que vivíamos ha desaparecido. Por ejemplo, la crisis de refugiados. La crisis de refugiados de 2015, en números, no es una crisis que necesariamente tenía que desbordar a Europa. Lo que pasa es que la crisis de refugiados ha mostrado la debilidad que tenemos en nuestra cultura, porque ha surgido de pronto el miedo al otro. El otro, 1 millón, 2 millones de refugiados en España. Ya sé que esto va a ser muy provocador y que habrá quien le moleste, pero 1 millón, 2 millones de refugiados en España no, pero en Europa sí cabían. ¿Por qué hemos tenido esta crisis de refugiados? Yo acabo de volver de Turquía en este momento. Porque tenemos miedo al otro, porque tenemos una duda sobre quién somos, porque ese mundo, esa referencia de valores que compartíamos todos ha desaparecido. El miedo al otro es una expresión de esa crisis, pero luego hay otras expresiones también soft que nos dan, digamos, indicadores de que ese mundo ilustrado ha desaparecido. Por ejemplo, las reacciones identitarias tanto de izquierda como de derecha. Desde hace 20, 30 años tenemos en la izquierda un tipo de política identitaria, y esto Illa, que es un liberal, o sea, es un hombre de izquierdas, lo ha denunciado con precisión, ¿no? Es decir, como no sabemos ya muy bien quién somos, hacemos políticas a favor de la mujer, a favor de los negros, a favor de los niños, segmentando continuamente. Ese identitarismo tiene expresión también en el independentismo, tiene y expresión en el soberanismo, ¿no? Ante el miedo a la globalización, mi yo es un yo aislado, vuelven las reacciones que se produjeron, por ejemplo, en el siglo XIX, con el nacionalismo, cerremos fronteras, no a la universalidad de la globalización. O sea, igual que produjo en su momento la Ilustración una reacción nacionalista, ahora el miedo a lo universal que se presenta como forma de globalización tiene también estas reacciones de identitarismo soft, identitarismo hard, pero son síntomas todos de que el mundo ese de referencia en el que vivíamos ha desaparecido, ¿no? Por eso me parece, Ignacio, que católicos, liberales, socialdemócratas, estamos en la misma barca, en la barca la barca que naufraga de ese mundo ilustrado que todos habíamos admitido como marco de referencia y que ha desaparecido. ¿Qué hay detrás de ese problema, de esa crisis? Hablaba antes de identitarismo social, pero también hay un problema de identidad de la persona. Yo, en concreto, me refiero en el libro, por ejemplo, a un inglés que había decidido convertirse en un dálmata, en un perro. Hacía costumbres de dálmata, se alimentaba como un dálmata. Me parece a mí, y esa es la pregunta y la provocación que tiene el libro, que en el fondo de esta crisis lo que hay es una crisis sobre quién somos nosotros mismos, sobre la identidad. Estamos continuamente preguntándonos quiénes somos y inventándonos quiénes somos, con
expresiones que conducen, por ejemplo, a una gran soledad. Aquí me ocupo de eso, por ejemplo, en varios viajes que hice al Reino Unido, donde el glowing alone, el jugando solo a los bolos, está muy presente, ¿no? Cada uno inventa quién es, porque ese marco de referencias ya no existe y porque las relaciones que permitían tener una cierta certeza sobre quién es uno, pues acaban disolviéndose. Eso tiene expresiones, como cuento aquí, cuando uno va a una universidad británica, y tiene expresiones, el nihilismo radicales, como los que yo me he encontrado con el Daesh en Mosul, ¿no? Por tanto, gran crisis de unos valores que ya dejan de ser evidentes y que hacen preguntarnos, pero nosotros ¿quiénes somos? Intentamos encontrar soluciones y las soluciones pueden ser, yo soy un soberanista, yo soy una mujer, yo soy un trans, yo soy un perro dálmata. La crisis es, en el sentido, digamos, de fondo, una crisis antropológica. Y aquí es donde aparecen las grandes preguntas, ¿no? Repito, estando todos en el mismo barco. ¿Qué te puede sacar de esa soledad? ¿Qué te puede dar una cierta estabilidad, ¿no? Y yo, de aquí surge, Pablo, el título que no te ha gustado, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa. Visitando una exposición magnífica de Warhol, a mí Warhol me gusta mucho, me quedé sorprendido observando sus obras, que él, con la repetición y el cambio de colores, acaba consiguiendo una cosa aparentemente muy complicada, que es que te fijes en la realidad, que recuperes el vínculo con lo que había estado, por supuesto. Aquí yo creo que María Zambrano, que ya vivió la gran crisis entre guerras, decía que lo que nos faltaba era un vínculo con la realidad. Bueno, Pablo, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo todos en el mismo barco podemos recuperar, si es que podemos recuperar, una cierta claridad sobre quién somos? Y aquí, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial es muy interesante, porque hasta ahora presuponíamos qué significaba ser persona. Y la inteligencia artificial nos exige volver a preguntarnos, pero ¿quién soy yo y qué me distingue de la máquina, del algoritmo, ¿no? Yo creo que el nivel de provocación, la conversación, me gustaría que este libro sirviera para que la conversación estuviera en ese punto. Y desde aquí, quizá podríamos volver a conversar sobre lo que tú has dicho, Ignacio, sobre la democracia y sobre la cuestión del Islam, que me parece muy interesante todo lo que planteas. Ahora voy con ello. Tú decías que quizá me faltaba a mí la descripción del populismo como raíz, el problema de la desigualdad y el problema de la insatisfacción con las instituciones. Te agradezco muchísimo la aportación que me haces, pero yo creo que para entrar a fondo en el tema de la democracia y del populismo, tenemos que repartir de una pregunta sobre quién somos nosotros. Nuestra generación, Pablo, Ignacio, es una generación que dio por supuesto que la democracia era buena. ¿Por qué? Porque dábamos por supuesto quién éramos nosotros. Yo creo que el problema del populismo, que es un gran reto, que es un reto apasionante, que tiene mucho que ver, como tú dices, con la falta de igualdad, porque hay una gran falta de igualdad y aquí hay que replantear el papel del Estado. Hasta ahora se podría decir liberal, con una teoría liberal, que más sociedad y menos Estado era positivo. Yo creo que, y la crisis del COVID-19 lo va a mostrar, es necesario un mejor Estado para una mayor sociedad. Yo creo que sin plantearnos quiénes somos, la reconstrucción a la que nos invita el populismo es difícil. La cuestión del Islam, que tú dices, que a mí me ha apasionado, si has concluido, Ignacio, que en este libro yo defiendo que el Islam es incompatible con la democracia, no quería decir eso bajo ningún concepto. Yo he seguido con mucho interés lo que tú mencionas, la primavera árabe de 2011. He visto con mis ojos cómo la primavera árabe de 2011 se convertía en una ocasión más para que el yihadismo campara por sus respetos, pero se abre dentro del mundo islámico una gran pregunta
con pasos significativos y positivos, que es, puede ser el Islam un ámbito en el que la democracia, no como nosotros la entendemos, sino la democracia con el concepto de ciudadanía se desarrolle. Bueno, es una pregunta que requeriría mucho trabajo y que yo estaría encantado de seguir haciéndolo. Yo sigo la pista del islamismo y sostengo que el islamismo en realidad es una invención muy contemporánea, que en el Islam religioso, verdaderamente religioso, no es genéticamente contrario al concepto de ciudadanía, y que ahí lo estamos viendo, por ejemplo, en los avances interesantes que se han producido en la declaración de Abu Dhabi. Pero en cualquier caso, el Islam nos plantea una cuestión muy interesante, y es porque el Islam no está en Oriente Próximo, el Islam ya está en España, ya hay 2 millones de musulmanes en España. El Islam es una visión totalizante. Nosotros habíamos construido una democracia basada en el principio de Schopenhauer del relativismo, de la relatividad. Aquí tenemos unos ciudadanos que no quieren poner en cuestión su mundo de creencias, que tienen un punto de vista totalizante. ¿Cómo se compagina eso con la democracia? Como ves, Pablo, vuelvo a lanzar preguntas. En cualquier caso, nos emplazamos a una futura conversación. Yo, fundamentalmente, lo que he querido es provocar a más preguntas sobre la raíz de esta crisis y sobre la experiencia que cada uno desde su tradición tiene de cómo se puede afirmar quién soy, quiénes somos, sin excluir al otro, sin sacar banderas identitarias. Gracias de nuevo a Ediciones Encuentro, gracias a Pablo, gracias a Ignacio por haber encontrado este rato, gracias a los lectores. Estamos emplazados para una posterior conversación. Gracias.